Muy bien, vamos a continuar con la lección número 7. La lección número 7 comprende el hombre, un ser espiritual, ¿sí? Y allí vamos a ver 5 temas que vamos a empezar a desarrollar cada uno, ¿no? Ustedes ya lo leyeron, todo ya está más que sabido, pero tenemos que saber que el hombre, el ser humano, mejor dicho, tiene dos naturalezas, la carnal o material, y la espiritual o inmaterial, ¿sí? Por la que se relaciona con Dios, y Dios nos capacitó con una conciencia moral, ¿sí? Dios nos dio libre albedrío, la capacidad de elegir, quiere decir libre albedrío. También compartiremos en esta lección sobre la tentación, ¿sí? Sobre la tentación que se provoca desde afuera. Ustedes ya lo estuvieron allí leyendo. La tentación se provoca desde afuera y esta es una de las preguntas también que van a tener allí en la prueba. Aunque se provoque desde afuera, el corazón humano se prepara el terreno para la caída. En el corazón humano, desde el corazón humano se prepara el terreno para la caída. El pecado trae consecuencias para todos, ¿sí? Así que ahí también vamos a ver cuál es el resultado de la tentación, ¿sí? Muy bien, vamos al tema 2. Vamos al tema 2, la naturaleza inmaterial. Esta naturaleza inmaterial está compuesta por el intelecto, por las emociones, que son los sentimientos, por la conciencia, que es la voluntad, y el libre albedrío, comprende esto. Entonces, en la Biblia se muestra esta parte con varias palabras, ¿sí? Allí vamos a desarrollar cada una. El alma, que es el alma, ¿no? En el primer mandamiento dice: amarás a tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, ¿no? Dios enfatiza esta parte inmaterial del alma, ¿sí? No la deja fuera. Y el Salmo 23:3 dice: Él confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Así que en la palabra está estas definiciones y Dios la tiene bien en cuenta. La mente tiene que ser renovada al recibir la palabra. Tenemos una mente carnal, una mente diabólica, ¿no? Una mente que está inclinada al mal, a las cosas negativas. Pero al recibir la palabra tenemos que tener esa mente de Cristo, renovar el espíritu de nuestra mente, dice la palabra, ¿no? Y en 1 Corintios dice 2:16, mas nosotros los que recibimos la palabra, los que somos hijos de Dios, tenemos la mente de Cristo. Después están los sentimientos, que son la sensibilidad del alma, dice en el libro. El cuerpo responde a los estímulos sin que la mente se lo ordene, dice, ¿no? Es lo que dice el libro. En Proverbios, la palabra de Dios dice en 12:25, la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, mas la buena palabra lo alegra, ¿sí? Los sentimientos también hablan mucho en la Biblia. El corazón, bueno, el corazón se escribe en diferentes porciones de la Biblia, en diferentes versículos. Sabemos bien que hay diferentes significados de la palabra corazón, ¿sí? Y aquí se aplica, dice en el libro, describe esto, que se aplica para describir los instintos, pero también se señala como el centro de las emociones, ¿no? Yo busqué allí en Mateo 5:8, dice: el Señor dijo en las bienaventuranzas, bienaventurados los de limpio corazón, ¿sí? El corazón corresponde a la vida, ¿no? Y el corazón entregado a Dios es limpio, es bendecido. Después está la voluntad, ahí dice que es la facultad independiente de la parte inmaterial, que es independiente de la parte inmaterial, capaz de obrar por sí misma sin tomar en cuenta la razón ni las emociones. En 1 Corintios 7:37 tenemos allí una descripción. No traje la Biblia ahí.
Bueno, lo vamos a desarrollar después más adelante. Ahí Horacio tenía unas preguntitas también y unas diferencias, digamos, o que vio algo allí, ¿no? Con respecto a la voluntad, ¿no? Después lo vamos a desarrollar un poquito más. Conciencia, facultad interior de la mente que juzga la rectitud moral de los pensamientos, las palabras y las acciones, independientemente de los deseos o inclinaciones de la persona. Esa es la definición de conciencia, ¿no? Y en Hechos 9.1, allí está escribiendo el autor: mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Y el espíritu es la parte más noble del hombre porque sabemos que está ligada a Dios, así que el espíritu, la conciencia, la voluntad, todo esto es la parte inmaterial del hombre. Ahí está el espíritu, que es el que se conecta con Dios. Y en Mateo 5.3 dice: bienaventurados, más que bendecidos, los pobres en espíritu, aquellos que buscan de la presencia de Dios, aquellos que se sienten débiles en el espíritu, ¿no? ¿Eso qué significa? Bienaventurados, ¿por qué? Porque aquel que busca lo va a hallar. En el tema 2 nos habla sobre la conciencia, y dice por allí, ¿no? que la conciencia lo tienen como la voz de Dios en algunas áreas de nuestras vidas, ¿no? La definición es el juicio moral sobre una cualidad, ya sea buena o mala. Y en la palabra conciencia o conciencia se escribe suneidesis, que es en griego, y en el Nuevo Testamento está escrita 31 veces y una vez en el Antiguo Testamento, ¿sí? Hay dos puntos de vista bíblicos, la conciencia positiva, que es el medio de orientación o guía, y la conciencia negativa, que es como instrumento de juicio, ¿no? Cuando Adán pecó, cuando Adán cometió el pecado, ¿no? Y Adán y Eva se escondieron. Entonces su conciencia actuó con el intelecto, con la emoción y la voluntad. Cuando la Biblia habla de la conciencia, describe más sus usos, ¿no? Los usos de la conciencia que los significados. Describe el dolor que el hombre siente cuando hizo mal. Describe en las situaciones de conciencia social y personal frente al juicio de Dios. Así que me adelanté. Espérenme un segundito, vamos para atrás. Y allí yo había encontrado, allí también en 1 de Timoteo 1.5 menciona la buena conciencia. Esto es la buena conciencia. Eso es lo que nos diferencia también de las otras creaciones de Dios, ¿no? La conciencia puede ser positiva, como guía, como orientación, o negativa, como un instrumento de juicio, ¿no? Entonces, cuando Adán y Eva pecaron, como recién decíamos, su conciencia hice algo malo, entonces me voy a esconder. Entonces, como allí les decía recién, ¿no? Actuó el intelecto, la emoción y la voluntad juntas. Pero cuando uno tiene una buena conciencia es porque obra bien, es porque está haciendo la voluntad de Dios y es porque está bien delante de Dios, ¿no? Entonces, enseña que una conciencia se puede mantener solo mientras se mantengan la fe y la integridad. Solo si se mantiene la fe y la integridad. Él mismo fue siempre cuidadoso de mantener una conciencia sin ofensa. ¿Quién fue Pablo? Por eso le dice a Timoteo, de la buena conciencia. Entonces, esa mantener la conciencia sin ofensa delante de Dios fue iluminada o es iluminada por el poder del Espíritu Santo. Eso es una de las cosas que me escribió Horacio en una de
de las preguntas también, ¿no? Y Pablo, al comentar a los corintios las implicaciones morales de comer carne ofrecida a los ídolos, sugirió que en sí mismo esta práctica podía no ser pecado. Sin embargo, si la conciencia de uno era perturbada por esto, o si al realizar ese acto era una piedra de tropiezo para un hermano de conciencia débil, se debía evitar su uso, ¿no? Y también escribió acerca de una conciencia cauterizada, allí en 1 Timoteo 4, 1, 2, si no me equivoco, y de una conciencia corrompida también, refiriéndose quizás también a una que ha llegado a ser insensible al sentido de culpabilidad, por causa de permanecer mucho tiempo en el pecado. Así que los diversos sacrificios, ¿no?, que se pedían no podían hacer perfecto al hombre, sino que tuvo que venir Cristo para redimirnos de eso y para limpiar nuestra conciencia también, ¿sí? Vamos al tema 3, libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? ¿Qué es el libre albedrío? La definición es poder de elección sin restricciones, de forma espontánea y voluntaria, ¿sí? Está allí referida a la voluntad. Todos los seres humanos poseen esta capacidad de libre albedrío. Dios los dispuso así. Otorgó a la voluntad de cada persona el libre albedrío, ¿no? Todos estamos bajo una potestad superior, y hay dos reinos, como ahí bien lo puse en el Power, ¿no? Hay dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de los cielos, ¿sí? Estamos cada uno bajo uno de estos reinos. El hombre regenerado por Cristo está bajo el reino de los cielos, y los no regenerados, los que no recibieron a Cristo, están bajo el reino de Satanás, o sea, de las tinieblas. El Señor siempre apelaba a la voluntad de las personas y de las multitudes. La voluntad es la función de la parte inmaterial del hombre, y esta parte se divide en dos, como ahí puse en el PowerPoint. Uno, o A, elección del motivo de vida, y la B, que la voluntad ejecutiva, que elige en todas las acciones, se elige en todas las acciones. Vamos al tema 4 y habla de la tentación. El significado. ¿Qué es la tentación? Es el deseo de realizar una acción inmediatamente agradable, pero dañina a largo plazo. Provocación, incitación, inclinación al pecado. Este es el significado, y como sabemos, el primer tentador fue Satanás. Él fue el primer tentador. ¿Contra qué atentó? Primero atentó contra el trono de Dios, y segundo, contra el hombre, la creación de Dios. Satanás le insinuó a Eva, y ahí vemos también un milagro, ¿no? Que la víbora habló, uno de los seres creados por el Señor allí en el Edén, habló. Estaba disfrazado Satanás allí en la víbora, ¿no? Y al escuchar Eva la voz diferente a la voz del Padre, a la voz de Dios, ¿qué pasó? Entró en ella la duda, confundió esa duda a Eva, y entró en ella la incredulidad. No solamente quedó en ella, sino que, bueno, ya todos lo sabemos, lo compartió con el esposo, con su compañero, pero allí Satanás tuvo una intención, ¿no? La misma intención que tuvo en el trono de Dios: ocupar un lugar, destruir todo lo que Dios había hecho y ocupar él el lugar, ¿no? Satanás allí en el Edén culpó a Dios de ser egoísta, y no porque dice y malo, era egoísta y malo, ¿no? Esa fue la insinuación o la acusación de Satanás contra Dios. ¿Por qué?
¿Por qué los culpó a Dios de ser egoísta y malo? Porque no los dejaba comer del árbol del bien y del mal, ¿no? El árbol de la ciencia. Entonces Satanás, sabemos siempre, es padre de mentira, es homicida desde el principio, y también desde el principio allí no se quedó con eso, sino que instigó a Caín también a matar a su hermano Abel. Y vemos las consecuencias que tuvo eso también. Vamos al tema 5, resultados de la tentación. ¿Cuáles son los resultados de la tentación? Y no son buenos, porque no hubo obediencia. Entonces la tentación, ¿qué trajo? Resultados inmediatos. ¿Cuáles fueron esos resultados inmediatos? Bueno, perdieron el parentesco con Dios. Fueron echados, fueron quitados del camino, quitados del lugar del Edén, del paraíso. ¿Qué aseguraron a su vida Adán y Eva? El dolor, el sufrimiento y la muerte, y experimentaron la vergüenza, experimentaron el temor y experimentaron la acusación. Estos son los resultados inmediatos de lo que pasó al ceder a la tentación. Y los resultados judiciales fueron 4, la maldición a la serpiente, una de ellas, Dios la maldijo a la serpiente y dijo, pondré de ti allí enemistad entre ti y la mujer, ¿no? Después la maldición era el castigo de la mujer, le dijo que aumentará los dolores, con dolores cuando tenga a luz sus hijos, ¿no? El castigo del hombre también, ¿sí? Sea maldita la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardo te producirá. Bueno, y también fue maldecida por esta desobediencia la tierra, ¿no? Y allí vemos los versículos, ¿no? Comerás las plantas del campo, espinas y cardos te producirá. Sequía, desierto, desolación, todo esto fueron los resultados judiciales. Lo único que conocieron Adán y Eva a través de todo esto fue el mal, y fue perjudicial, no solamente para ellos, sino para toda la humanidad, ¿sí? Esto es el tema 5, resultados de la tentación, y bueno, ahora vamos a ir a los ejercicios, a la corrección de los ejercicios. Cualquier duda, cualquier cosa que ustedes quieran compartir, me pueden escribir o dejarlo allí en la página, ¿sí? Gracias.